Bienvenidos al podcast Un poquito más feliz, un espacio para aprender técnicas ampliamente probadas que nos pueden ayudar a generar felicidad y bienestar desde adentro. Mi nombre es Ángela Polanco, tu anfitriona y fundadora del proyecto Un poquito más feliz. Si tienes interés en realmente crear el hábito de meditar y entrenar tu mente, puedes practicar conmigo en vivo y en directo. Nos reunimos por Zoom de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora México, 8 de la mañana hora Colombia. Hace una gran diferencia el estar en compañía de otras personas que te animen a meditar. Además, en estas sesiones podrás hacerme las preguntas y comentarios que desees. Durante media hora dirijo diversas meditaciones que te pueden ayudar a desarrollar una mente verdaderamente funcional y a regular tus emociones. Encuentra más información en mi sitio web unpoquitomasfeliz.com. Meditar. Escuchamos mucho esa palabra en todas partes, pero ¿qué significa en realidad? Bueno, meditar significa muchísimas cosas. Incluso los expertos aún no se ponen de acuerdo con su definición. Uno de los términos que más me gusta es cuando se habla de la meditación como un entrenamiento mental, porque nos hace referencia a algo más conocido como practicar algún deporte, aprender a tocar un instrumento o aprender un nuevo idioma. Y es que meditar se asemeja muchísimo al proceso de adquirir una nueva habilidad en la vida. Cuando hemos hecho ejercicio o vamos al gimnasio, nos damos cuenta que al principio es difícil levantar peso y debemos empezar con pesas más livianas. Pero si mantenemos la constancia, poco a poco nos vamos dando cuenta que cada vez podemos levantar más y se nos hace más fácil. Lo mismo pasa al empezar a aprender un nuevo idioma o una habilidad en general. Es normal que al principio sea difícil, pero luego se hace más fácil. De ahí la famosa frase popular, la práctica hace al maestro. La mente es como un músculo que vamos entrenando poco a poco. Al principio podemos pensar que es muy difícil, que no es para nosotros, pero si continuamos con el tiempo, vamos viendo los avances. Cuando vas al gimnasio y quedas con un poquito de dolor en tus músculos el primer día y te cuesta, no piensas, no, esto no es para mí. No, sabes que es un proceso y que apenas vas empezando. No creas que la meditación no es para ti. Si tienes una mente, entonces la meditación sí es para ti y la entrenas. Podrás gozar de mucho bienestar mental y emocional, además de tener una mente bastante funcional y eficiente para realizar tus tareas cotidianas como estudiar, trabajar, desarrollar tu creatividad, etc. Otro de los términos que me gustan cuando hablamos de la palabra meditación tiene que ver con los términos usados en sánscrito y en tibetano. En sánscrito se usa la palabra bhavana, que significa cultivar. Y en tibetano se usa la palabra gom, que significa familiarizarse. Pero cultivar y familiarizarse ¿con qué? Pues con estados mentales beneficiosos para nuestro bienestar mental. Por ejemplo, la calma, la compasión, el amor bondadoso, la ecuanimidad, el optimismo, etc. Los pensamientos son impulsos eléctricos y químicos que van dejando huella en el cerebro, de la misma manera en que en un terreno o en una montaña se hace un caminito de tanto pasar por ahí. Si llueve, la lluvia corre por ese caminito porque ya está hecho, le es más fácil. En nuestro cerebro también ya hay caminitos hechos por donde les gusta pasar a nuestros pensamientos porque es más fácil. Ya sea por genética o por el medio ambiente en el que crecimos, nuestros pensamientos tienen tendencias a ser más optimistas o pesimistas. Tal vez tenemos la tendencia a generar pensamientos de tristeza, de miedo, de enojo, en fin. La buena noticia es que nuestro cerebro es maleable. A esto le llaman los científicos plasticidad del cerebro. Anteriormente se creía que solo los niños tenían esta capacidad plástica del cerebro, pero ahora sabemos que todos la tenemos a cualquier edad y podemos aprovechar esa ventaja. Si la gente deja de usar un camino en una montaña y empieza a usar otro, se borra el camino anterior y se hace uno nuevo. Asimismo, nosotros podemos generar
nuevos caminos en nuestro cerebro, caminos que nos lleven a pensamientos y estados mentales que propicien nuestro bienestar y paz mental. Generando esos estados mentales en nuestras meditaciones, nuestra mente se va acostumbrando a ellos, a permanecer en ellos, a morar en ellos, y cada vez se nos va a hacer más fácil y más natural mantener esos estados mentales positivos. Por supuesto que esto no sucede de la noche a la mañana. Tú no vas al gimnasio un día y practicas ejercicio unos pocos minutos y te miras al espejo y te preguntas, bueno, ¿dónde está mi cuerpazo? Ah, no lo tengo. No me sirve venir al gimnasio. No, tú sabes que es un proceso. De todas maneras, durante la práctica meditativa sí se generan químicos en el cerebro que nos hacen sentir mucho mejor inmediatamente. Eso mismo sucede con el ejercicio físico, pero es una sensación pasajera. Pero a medida que vayas entrenando, esa sensación pasajera se irá volviendo más permanente y eventualmente hará parte de tu personalidad, de tus características. Si bien la meditación tiene un espacio preferencial en algunas tradiciones espirituales de Oriente, no es exclusivo de ellas. En la tradición cristiana, los antiguos monasterios alojaban a monjes dedicados a la contemplación, a la meditación. Estos monjes se dedicaban a contemplar las escrituras, reflexiones, a contemplar la conexión con algo más grande que ellos. La contemplación busca trascender los pensamientos y las preocupaciones diarias para experimentar una unión profunda con lo sagrado, es decir, con algo muy significativo para ti que es capaz de trascender lo mundano. Tú mismo has practicado la contemplación cuando realizas tus plegarias, cuando te quedas observando un fenómeno de la naturaleza que te maravilla, cuando presencias actos de bondad que te conmueven, cuando observas una obra de arte que te hace admirar la belleza y te permite conectarte con la naturaleza humana, cuando ves dormir plácidamente a los seres que amas. En fin, cuando te encuentras en esos momentos de contemplación, de meditación, también te encuentras con esos estados de ánimo que te dan paz, que te nutren. Meditar también significa analizar. La definición formal de este término dice, abro comillas, es el proceso de examinar detenidamente algo con el fin de comprenderlo, descomponerlo en sus elementos y obtener conclusiones o inferencias a partir de la información obtenida. Cierro comillas. En general, analizar implica dividir un todo en partes más pequeñas, examinar cada una de esas partes en detalle y luego comprender cómo se relacionan entre sí para luego llegar a una conclusión y morar en esa conclusión. El análisis nos es útil cuando queremos comprender ciertos aspectos de nuestra vida, cuando queremos tomar una decisión o cuando tratamos de resolver un problema. Por ejemplo, si experimentas insomnio, puedes empezar a analizar cómo han sido tus días en los que no has podido dormir y empezar a considerar aspectos como ¿será que estoy preocupada por algo? ¿Será que me falta actividad física? ¿Qué alimentos estoy ingiriendo en las noches? Etcétera. Y llegar a una conclusión que te pueda dar una idea o alguna solución. Esto lo puedes hacer con el tema que quieras. Analizar nuestra vida con una mente tranquila y objetiva nos puede llevar a entendernos mejor, a percibir patrones presentes en ella, a entender causas y consecuencias, a darnos cuenta de prejuicios que pudiéramos tener y que entorpecen nuestro crecimiento personal. El análisis puede ser una gran herramienta de meditación y existen prácticas que lo usan de manera activa y concreta. Más adelante veremos este tipo de meditaciones y cómo podemos usarlas en nuestro proceso. Meditación significa posar tu atención de manera intencionada, relajada y sostenida en un objeto o evento elegido por nosotros mismos. Podemos decir, ok, mi atención va a ir a mi respiración en la punta de mi nariz o la voy a llevar a un objeto externo, a un punto muy específico, por ejemplo, la llama de una vela o hacia alguna imagen que tenga alguna relevancia en determinado momento para nosotros. Conscientemente
podemos elegir a qué le prestamos atención. Con entrenamiento podemos lograr que nuestra atención o nuestra mente vaya a donde queremos que vaya y no ande divagando sin sentido o en lugares que no nos aportan o que nos generan pensamientos aflictivos. A veces nos encontramos pensando repetidamente en ciertas ideas que nos crean conflicto. Nos quedamos pensando en el insulto que escuchamos o en esa situación que nos causó mucho disgusto. A veces no queremos pensar más en eso, pero al no tener control sobre nuestra atención, sobre nuestra mente, ella se queda en un loop pensando y pensando. A veces ni nos deja dormir por tener ciertos pensamientos en la mente. No necesariamente tienen que ser pensamientos aflictivos. A veces es una canción que no nos podemos sacar de la cabeza. O si vemos alguna serie, nos quedamos pensando en eso una y otra vez. Y hasta soñamos con eso y tampoco podemos descansar bien. El entrenamiento de la atención nos trae muchísimos beneficios en nuestra vida diaria, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, pero también nos puede ayudar a llevar la atención a los lugares que nos hacen sentir bien, a los pensamientos que nos aportan, a las emociones que nos gustan. Hay una frase que he escuchado que la menciono de manera frecuente porque me encanta. A lo que le prestes atención se volverá tu realidad. Si preferimos prestar atención a las cosas buenas que nos pasan día a día, a las palabras amables que nos dicen, a los aprendizajes del día, más que a las dificultades o a las palabras o acciones poco amables que nos dicen o hacen, nuestra vida se torna diferente. Pero esto no se hace por arte de magia, esto lo logramos con entrenamiento mental. ¿Cuántas veces escuchamos que alguien nos dice, ¿estás triste? Pues ponte feliz, o no pienses en eso, o piensa en las cosas buenas de tu vida? No, las cosas no son así de simples. Necesitamos entrenar nuestra mente y lo hacemos exactamente como entrenamos el cuerpo. Sí, a mí me encanta esa analogía, la repito una y otra vez porque la veo tan clara en mi mente. Tal vez de cuando yo hace muchos años iba al gimnasio, era buenísimo. Ahora hago yoga, que me encanta. En fin, el caso es que vamos poco a poco. Primero, entrenando 1 minutito al día por un tiempo, mientras que adquirimos el hábito. Luego vamos agregando otro minutito por un tiempo y así sucesivamente. A propósito, en mi Instagram tengo varias meditaciones de 1 minuto. Búscalo como @unpoquitomasfeliz.mx. Te sugiero que ensayes diferentes tipos de meditación y explores cuáles se adaptan mejor a ti. Además, cada una de esas prácticas entrena diferentes partes de la mente y se complementan. En próximos episodios vamos a explorar diversos estilos de meditación. No te los pierdas. Recuerda que lograr una mente funcional no ocurre de la noche a la mañana, ni tampoco es un proceso lineal. A veces vamos muy bien practicando, pero a veces retrocedemos un poquito y luego avanzamos de nuevo un pasito más. Eso está bien. Cada uno tenemos nuestro propio proceso. Lo que sí es importante es que lo acompañemos con una sensación de amor bondadoso hacia nosotras, hacia nosotros mismos y tengamos mucha paciencia con nosotros mismos. Bueno, como puedes notar, cuando hablamos de meditación, hablamos de un término muy amplio que incluye diversas prácticas. Probablemente tú misma, tú mismo ya has meditado y ni te habías dado cuenta que estabas realizando esta práctica. Te invito a meditar hoy, desde donde estés, en las condiciones en las que te encuentres. Cultivar una mente funcional te puede ser de gran ayuda en un futuro. La vida es hermosa, pero tenemos que reconocer que como seres humanos hay varios retos que nos están esperando en el futuro. En un futuro vamos a enfermar, vamos a tener pérdidas, en fin, nuestra mente puede volverse una aliada para superar cualquier cosa que la vida nos tenga preparada. Pero tenemos que empezar a entrenar desde ya. Por ahora me despido. Para el episodio de la próxima semana te compartiré algunas recomendaciones para empezar a meditar y de una vez empezaremos a practicar. Te tendré una meditación guiada, diseñada cuidadosamente por mí para que la puedas practicar cuando desees y las veces que quieras.
Estaremos alternando entre episodios de teoría y episodios de práctica, por supuesto, que al final es lo más importante, la práctica. Te deseo que tengas un hermoso resto de semana y que puedas seguir siendo cada vez un poquito más feliz. Gracias por escucharme.